Hola a todos, mi compañera y yo os vamos a explicar el trabajo que hemos realizado para la asignatura de Sociología de la Cultura. Trata sobre la historia de la publicidad alimentaria en España y el cambio sociocultural que ésta refleja. Nuestro objetivo es entender los cambios en ciertos aspectos de la sociedad, como los hábitos, ideas y valores que predominan en cada década respecto a alimentación y salud, modelos de belleza, etc. Para ello, analizamos la publicidad alimentaria desde los 60 hasta hoy, relacionándola con la publicidad en general y el contexto socioeconómico para extraer nuestras conclusiones. Elegimos los anuncios de alimentación y bebidas no alcohólicas porque creemos que son los que mejor reflejan el cambio sociocultural. Las personas siempre van a consumir alimentos, habiendo siempre publicidad alimentaria. Además, en el caso de este tipo de productos, a veces es difícil distinguir si se consumen por necesidad o por deseo. Todo esto es lo que vamos a explicar a continuación, empezando por los 60, que es cuando podemos decir que comienza el auge de la publicidad española, como un medio muy eficaz para informar sobre los productos y destacar sus ventajas. Esta primera fase, que tuvo lugar durante los años 60, estuvo marcada en España por el Plan de Estabilización Económica de 1959, tras el que se produjo un cierto crecimiento de la economía después de los duros años de posguerra. Se considera que el relanzamiento económico comenzó en 1961. Con él se inició el baby boom y además la gente comenzó a abandonar los pueblos y sus trabajos en el campo para ir a vivir a las ciudades y trabajar en la industria. Fue también en esta década cuando la modernización y la sociedad de consumo llegaron a nuestro país y, como consecuencia de las nuevas circunstancias, la sociedad española comenzó a experimentar algunos cambios que se reflejaron en los anuncios publicitarios. Paralelamente al nacimiento de la sociedad de consumo, la historia de la publicidad en España empezó también precisamente en los 60. En aquellos años, la gente aún compraba principalmente productos básicos de subsistencia y empezaron a surgir nuevas necesidades e importantes cambios en la alimentación que se reflejaban en los anuncios de la época. En cuanto a la publicidad específicamente alimentaria, la mayoría de los mensajes iban dirigidos a las madres de familia, ya que eran ellas las que decidían los hábitos de alimentación de sus hogares. Un ejemplo es el siguiente anuncio de aceite de oliva Vetusta. Hola. ¿Estará pronto la comida? Tengo un apetito. Enseguida. ¿Cómo huele? Y decía tu madre que no sabías guisar. Eso no se hace. Están deliciosas. No sé cómo te las arreglas para que todas las comidas tengan este gusto tan fino. No es mérito mío, es que guiso con aceite Vetusta. Aceite puro de oliva Vetusta, el gran amigo de todas las buenas cocineras. Con la carne, el pescado, la ensalada, el aceite puro de oliva Vetusta es el secreto de un excelente sabor. Aceite puro de oliva Vetusta, elaborado con aceitunas seleccionadas. En botellas de 1 litro y latas de varios tamaños. Desde hoy, pida aceite puro de oliva Vetusta. Imprescindible en la cocina y necesario para toda buena condimentación. Aceite puro de oliva Vetusta. El aceite español para los paladares españoles. Para ganarse a los consumidores, el primer reto para la publicidad alimentaria en los primeros años de la sociedad de consumo fue demostrar a un público poco acostumbrado a los productos manufacturados las ventajas de una nueva forma de alimentarse industrializada y diferente. Para atraer a las amas de casa, aprovechando que aún tenían pocas opciones para introducir cambios en su dieta, les ofrecieron productos nuevos y variados que les daban la posibilidad de conseguir esta variedad en la alimentación que las producciones agrarias locales no podían ofrecer. Para evitar que se rechazase la comida industrial, se utilizaban palabras como sano, puro y natural, y en los mensajes de los anuncios se hablaba constantemente de sus magníficos sabores. En el siguiente anuncio de Ave Creme, de 1959, podemos ver cómo se enfatiza en el origen natural del producto.
es natural. Ave creen, gallina blanca, Únicamente lo mejor. es natural. Ave creen, gallina blanca, Es natural. es natural. Con la intención de alzarse como un símbolo de modernidad, la industria alimentaria utilizó varias estrategias. La primera fue recurrir a la tecnología utilizada por la industria en la elaboración de los productos como garantía de una alimentación basada en la ciencia, lo que consiguió dar una imagen fiable y ganar la confianza de los consumidores. Otra estrategia fue ofrecer a las amas de casa alimentos rápidos y sencillos de preparar, lo que les dejaba más tiempo libre y les quitaba trabajo en la cocina. Por ejemplo, Royal en 1966 ofrece un flan que se hace en un 2×3. Definitivamente, en estos años la publicidad se aceptó como la mejor manera de informar acerca de los productos y se percibió con confianza por las amas de casa. Cerramos esta primera etapa con un anuncio de Coca-Cola de 1960 dirigido a ellas. Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa. Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra, pero esas pequeñas cosas, pagar cuentas, arreglar armarios, a veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar. Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? ¿Solo esto? Coca-Cola. Hay ocasiones en que me basta un sorbo y ya veo las cosas de otra manera. Tal vez sea por su sabor o por lo bien que refresca. Mi marido dice que es un efecto psicológico. Bueno, con tal de que todo vaya mejor, me da lo mismo. El segundo periodo que veremos es la década de los 70. Desde 1969 se produjo en España un lento declive del régimen, con crisis internas e institucionales, hasta el fin de la dictadura con la muerte de Franco en 1975. Para la sociedad española, las décadas de los 70 y los 80 fueron años de novedad y de cambio. Las casas seguían modernizándose constantemente, se compraban televisores, menajes de cocina, y es durante los años 70 cuando se generalizó el uso de las neveras en los hogares españoles. El sector agrario fue perdiendo importancia económica, mientras la ganaban la industria y la distribución. La industria alimentaria aumentó su mecanización, lo que le permitió seguir ofreciendo cada vez más productos nuevos y variados, gracias a la estandarización de la producción. Aparecieron los ultracongelados y también productos preelaborados, como los troceados, enlatados, cocidos. La publicidad se había ganado la confianza de la gente en la década anterior, probablemente porque ofrecía información sobre las características del producto en sí, y las marcas se presentaban como garantía de calidad y seguridad. Sin embargo, en los años 70 comenzó a perderse esta confianza. Durante este primer desarrollo de la sociedad de consumo, la publicidad se continuó dirigiendo a las mujeres, que siguieron aún durante un tiempo en el rol de cuidadoras de los suyos, ocupándose de la alimentación familiar. Por eso la publicidad siguió dirigiendo los productos alimenticios, especialmente de alimentación, a las madres de familia. También hay que indicar que la publicidad dirigida a los niños aumentó cada vez más, sobre todo los anuncios de juguetes y golosinas. Un buen ejemplo es aquel mítico anuncio de donuts que aparece en el siguiente vídeo. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera. Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts! Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts. ¡Anda! ¡La cartera! Para atraer a los consumidores, el mercado ofreció la libertad que le faltaba a la gente durante los años de la dictadura. Se podía actuar libremente en el acto de compra y la sociedad española del momento vio en el consumo sus oportunidades de mejorar. De ahí la arbitrariedad a la hora de elegir ciertos alimentos. Los productos alimenticios diferentes de los básicos tenían un componente de capricho y principalmente permitían a las familias demostrar su estatus. Un ejemplo es el anuncio de Nestlé en 1972, donde anima a comer un bombón simplemente porque hoy es hoy. También se sigue ofreciendo libertad a las amas de casa, continuando con la línea de los productos que ahorran tiempo en la preparación. En los mensajes de los anuncios aparecen las primeras alusiones a la añoranza del mundo del campo y se insiste en el origen rural y tradicional de los productos agrarios, aunque en la práctica los alimentos eran cada vez más industriales. En los años 70 se produjo un cambio en la percepción de los alimentos y ahora la cantidad y la variedad de productos se consideraron aspectos clave para la salud. En esta época se da mucha importancia a la alimentación infantil y la publicidad animó a las madres a librar a sus hijos de las carencias que había vivido su propia generación. Los mensajes insistían en que los más pequeños creciesen fuertes y sanos, por lo que se subrayaba el aporte de energía.
Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, comienza a producirse un gran cambio en la política, la economía y la sociedad, marcado por un proceso de modernización. Se produce un crecimiento económico y, a su vez, el fin de la dictadura supone el fin del aislamiento sociocultural, con la entrada del cine estadounidense, el turismo en expansión y los emigrantes de la dictadura que vuelven a España. Por otro lado, se produce un cambio esencial en el modelo familiar, con el surgimiento de modelos familiares alternativos a la familia tradicional, como familias monoparentales, parejas sin hijos. Tiene lugar la modernización de las mentalidades de los ciudadanos, de la mano del cambio social, con actitudes progresivamente tolerantes hacia comportamientos que se alejan del modelo de vida y de pensamiento tradicional anterior. La década de los 80 coincide también con la generalización de la televisión en los hogares españoles y la renovación del discurso publicitario. Un ejemplo del reflejo del cambio de mentalidad en la publicidad es la aparición de un intento de concienciar a la población con anuncios sobre la prevención de la transmisión del VIH, uno de los problemas más graves y conocidos de los 80. En la expansión definitiva de la sociedad de consumo de masas, la industria alimentaria ofrece todo tipo de productos y a un precio reducido, de tal manera que llega a formarse un consumidor opulento que ya lo tiene todo, pero sigue queriendo más cosas. Se produce la desaparición del ama de casa como consumidor de referencia en la publicidad de alimentación, derivada de cambios como la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral, que ya hemos nombrado antes, y aparecen nuevos perfiles de consumidores. Asimismo, se plasma la transformación del modelo familiar, de tal manera que se empiezan a lanzar productos como platos preparados individuales. Se sigue incluyendo en la publicidad la rapidez y la facilidad de preparación en respuesta al cambio en los ritmos laborales, al aumento de tiempo en el ocio y la prolongada escolarización de los jóvenes. El mercado de la alimentación está globalizado, de tal manera que los productos naturales se presentan como algo difícil de conseguir y para llamar la atención de los consumidores se sigue apelando al origen natural y la autenticidad de los productos, y ciertas marcas se presentan como un símbolo de seguridad. Es el caso de este anuncio de la marca de aceitunas La Española del año 81. El sabor auténtico. El sabor auténtico de aceitunas rellenas de anchoa. La Española. La Española. Como ninguna. En los 80 se describen las propiedades alimenticias de los productos y su composición nutricional. Ello evidencia la llegada de la delgadez como valor estético dominante en la sociedad y la preocupación de los consumidores por cuidar su apariencia física. En esta década se lanzan, por ejemplo, los primeros yogures bajos en grasas, como los yogures desnatados de Danone. El deseo se convierte en el motivador principal del consumo, dejando en segundo plano la necesidad. Asimismo, el hedonismo también es una seña de identidad ochentera del consumo de alimentos, donde la satisfacción del placer y el bienestar ocupan una posición importante entre las prioridades del consumidor. También empieza a serlo el individualismo, característico de la sociedad posmoderna. La década de los 90 se caracteriza por la innovación tecnológica y la informática, que permiten mejorar el diseño de los anuncios y su mayor difusión. Esto tendrá su máxima expresión en los años 2000, con la revolución de las redes sociales y la digitalización. En el contexto económico-social español, los fenómenos más destacados del siglo XXI han sido la entrada del euro con el redondeo y la posterior crisis económica que vivimos en la actualidad.
Con ella, el gasto económico de los hogares se reduce y la inversión publicitaria también. Ahora las campañas se centran en transmitir optimismo y empatía al reflejar situaciones que se viven actualmente en nuestra sociedad. Por ejemplo, como la que muestra a continuación el anuncio de Café Marcilla del año 2015. Un año ya desde que mi hermano tuvo que irse a trabajar fuera. Si hasta mi madre se ha vuelto una experta en Internet. Por suerte, en estos momentos hay cosas que nos acercan a los nuestros más que nunca. Ahora Marcilla regala viajes para traer a casa a los que están fuera y tanto echamos de menos. Es el momento de acercarnos más. Marcilla Gran Aroma, el aroma que nos une. La publicidad cambia de lo racional a lo emocional, buscando provocar sensaciones en el consumidor, tales como la comodidad, la alegría o la relajación. Ya no se hace énfasis en los productos y se explican sus propiedades, porque ya son conocidas por los consumidores, sino que lo principal es el anuncio. El cambio de la situación de la mujer en la sociedad comienza a apreciarse en la publicidad en los años 80, pero se consolida en los 90, dándose la retratación de una mujer cada vez más independiente, trabajadora y fuerte. Asimismo, se observa un cambio en el rol del hombre, que pasa poco a poco a desempeñar tareas en el hogar y cuidar de los hijos. Aunque hoy en día todavía existen destacables referencias machistas en la publicidad. En 1996 aparece la primera crisis alimentaria global, derivada del mal de las vacas locas, que desencadena la desconfianza de los consumidores hacia las empresas de la industria agroalimentaria y hacia la publicidad. Además, en la década de los 90 se empieza a percibir una desestructuración alimentaria en los niños, que en los años 2000 se manifiesta en la proliferación de la obesidad infantil, derivada de la extensión de la jornada laboral de los padres, lo que conlleva una menor disponibilidad de tiempo para organizar los hábitos alimenticios familiares. Todo ello unido al desarrollo tecnológico al alcance de los niños, como videojuegos, aparatos electrónicos, y el desarrollo de la industria alimentaria, destacando la bollería industrial y las comidas precocinadas. El consumidor ahora tiene conocimiento sobre la alimentación, está preocupado por su aspecto, pero también por su salud, y busca calidad en los productos. Surge una mayor preocupación por este y sus intereses, y la publicidad busca recuperar su confianza, apelando sobre todo a la tradición, la calidad y el conocimiento de las marcas en el mercado nacional, como por ejemplo Nestlé, una marca pionera en la historia de la publicidad española. Además, se pretende llamar la atención de los consumidores haciendo de la alimentación un medio para conseguir la delgadez y el cuerpo perfecto. Es la época de las dietas de adelgazamiento y la expansión de los productos light, o bajos en grasas. En este contexto destaca la campaña revolucionaria de los años 90 Desnatados Danone, Cuerpos Danone, de la cual vemos un anuncio a continuación. Debajo de esta camiseta hay un cuerpo Danone. Debajo de estos vaqueros hay un cuerpo Danone. Cuerpos Danone, desnatados Danone. La belleza va unida en los años 90 a la delgadez, así como en los 2000. Sin embargo, en estos últimos años va acompañada de la salud, siendo una de las funciones de la alimentación estar delgado y saludable a la vez. Asimismo, se aprecian nuevos valores en la mente del consumidor, como la ecología, la solidaridad y la sostenibilidad, cada vez más tenidos en cuenta a la hora de consumir, existiendo actualmente un modelo de consumidor informado, más autónomo y reflexivo con respecto a los productos, que constituye un nuevo desafío para las empresas alimentarias y sus publicistas. La alimentación tiene una importante raíz sociocultural y está relacionada con la modernización de las sociedades en todos sus ámbitos.
En cada momento, la publicidad muestra y se adapta a los cambios de la sociedad. Refleja las necesidades y deseos del consumidor, pero a su vez lo que prefiere el consumidor depende de lo que transmiten los anuncios, existiendo una retroalimentación de influencia entre sociedad y publicidad. Por ello, el futuro de la publicidad está marcado por la evolución del mundo. En la silvicultura, los medios de comunicación y consumo tienen un gran impacto en nuestra forma de pensar y actuar. La publicidad se podría considerar como un mecanismo para transmitir ideas, valores, estereotipos y provocar y modificar comportamientos. Para finalizar, os vamos a mostrar un anuncio de los años 60 y otro actual para que veáis cuánto han cambiado tanto los roles como los hábitos de alimentación. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! He acertado. ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! Mi cocina corcho. ¿Cuántos momentos felices como este me vas a... Nuevas cremas y nuevas recetas Gallina Blanca. Tu crema y tú.